para la familia debido al contexto en el que acaecieron. Entonces yo me pregunto, ¿quién era Mario Niboli y Roberto Turelli? ¿Cuándo radicalizaron sus pensamientos políticos? ¿Cuáles fueron sus trayectorias? ¿Qué similitudes y diferencias tuvieron en sus trayectorias políticas y de desaparición? ¿Y en qué contextos fueron detenidos, desaparecidos o asesinados? Bueno, para empezar, Mario Niboli nació el 24 del 4 del 48, Roberto Turelli el 23 del 6 del 45, ambos nacieron en Ucacha, con 3 años de diferencia. Roberto era más grande. Roberto tendría en la actualidad 81 años. Ambos cursaron los estudios primarios en la escuela de Ucacha, eran compañeros de escuela, continuaron sus estudios secundarios en el único instituto secundario en ese momento que era el Instituto Adscripto. Roberto Turelli, hijo de Humberto Turelli, propietario rural, renombrado de la localidad, de una posición económica mediana, sólida. En cambio, Mario Niboli, 3 años menor, era hijo de un matrimonio de empleados de comercio, de Juan Vicente Niboli y de Ana Tomás, que eran empleados de la tienda Los Vascos del señor Emilio Legaz. Ambos decidieron continuar sus estudios, tanto Roberto como Mario, en la Universidad del Litoral, en la sede de Santa Fe, y los mismos estudiaron la misma carrera, ingeniería química. Roberto, por ser más grande, le empieza en el 63-64 y Mario en el 66. Se van a vivir, se establecen en Santa Fe, en una casita que alquilaban entre todos, que se llamaba la Embajada, porque le daban lugar a todas las personas que no tenían dónde alojarse, vivían como una especie de comunidad. Roberto Turelli decanta lo que es el Ateneo de Santa Fe con un profundo compromiso con los valores y con los pobres, por la opción por los pobres. Pensemos que en la década del 60 se había dado lo que era el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación en América Latina, con Camilo Torres, y se habían dado también el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo. Roberto trabajaba en las villas del río Paraná junto al sacerdote Catena, un sacerdote jesuita. Roberto se desempeñaba como docente, una vez egresado, de jefe de trabajos prácticos en la carrera de ingeniería química. La diferencia entre Roberto y Mario es que Roberto tuvo una temprana formación católica muy comprometida. Los testimonios orales lo ubican siempre con un evangelio en el saco del interior de su blazer, citando pasajes evangélicos, pero sobre todo el compromiso con el hombre nuevo. Mario decantó en Montoneros, en Santa Fe, estudió ingeniería química, luego de algunos atentados que recibió en su casa con su esposa, porque se va a casar posteriormente, pero su novia se radica en la ciudad de Concordia y después en Córdoba. Aquí podemos ver las partidas de defunción de los... Vamos a ver después los eufemismos que dicen, ¿no? Perdón, las partidas de nacimiento son estas, las de función después, la de uno hay, la del otro no. El caso de Roberto tuvo una profunda vinculación con los sacerdotes de la Opción por los Pobres, los tercermundistas, continuó con y vuelta viviendo en Santa Fe, yendo y viniendo a Ucacha y teniendo vínculos en los comandos de asalto, porque también después decanta en Montoneros, y fue uno de los presos de Trelew, después se radica en Ucacha y vuelve a Santa Fe. Continúa su militancia en Montonero y fue profesor de la Universidad del Litoral del Santa Fe. Acá vemos una foto en las villas del Paraná y acá ha hecho una foto carnet de Roberto. Bueno, en Santa Fe, Roberto Turelli fue secuestrado por el comando. En Santa Fe, Roberto fue secuestrado por el comando anticomunista del Litoral. Posteriormente, en un operativo, él fue secuestrado y fue llevado preso a Trelew. Después, en un operativo en la selva tucumana, en el año 73, ya en el gobierno democrático, del tercer gobierno democrático del general Perón, pero ya habiendo firmado el general Perón el decreto de depuración interna del peronismo, de la raigambre comunista,
En la localidad de Choromoro, en septiembre del 73, bajo el gobierno constitucional de Perón, Turelli, junto con un grupo de compañeros, fueron acribillados por un grupo comando de la AAA. Fue el general Perón quien firmó ese decreto, como dije, de persecución de la infiltración marxista del peronismo en el 73, y la AAA fue organizada por esta Alianza Anticomunista Argentina, que en cada provincia recibía un nombre distinto, sus grupos de operaciones. Fue organizada por José López Regas, entre otros. Tras varias tentativas de su padre, de Roberto, el cura párroco, Basilio Podoroska, y la señora jefa del registro civil de Ucacha, Susana Ramuspe, y por los contactos políticos que tenía el sacerdote de la localidad, lograron viajar a Tucumán, a la morgue de la ciudad de San Miguel de Tucumán, para reconocer ese cadáver bastante maltratado que había de Roberto, y poder tener los permisos legales para transportarlos a la localidad de Ucacha, para que tuviera una sepultura digna, como lo quería su padre y su madre. La muerte de Roberto fue disimulada como un accidente de tráfico, y en el certificado de defunción figura como un shock traumático por accidente de tránsito. El cuerpo tenía varias balas. El velorio de Roberto se desarrolló en Ucacha, fue el 3 de octubre de 1973 a cajón cerrado, donde concurrieron camuflados, digamos, la AAA de civil, sus compañeros de la militancia de Montoneros, amigos y familiares de la localidad de Ucacha. Aquí vemos en un pedacito de la partida de función que dice que murió de un shock traumático en accidente de circulación. Casado con Irma Catalina Rubiolo, era ingeniero químico de Ucacha. Fue el 16, ahí dice cuando nació, de quién era padre, de quién era hijo y de quién era hijo. Bueno, aquí vemos con inteligencia artificial una foto del sepelio, del velorio de Roberto. En cuanto a Nívoli, a Mario Nívoli, para contrastar estas trayectorias, vamos a aclarar que Roberto muere en democracia en el tercer gobierno peronista, en la depuración marxista que se hace del peronismo, con un decreto que firma el general Perón de esta depuración. En cambio, Mario fue un joven ucachense, también vivió en Las Perdices, porque antes de terminar el instituto secundario aquí en Ucacha, su padre es trasladado a otra sucursal de Tienda Los Vascos a la vecina localidad de Las Perdices, y fue en Santa Fe donde estudió ingeniería química, como dijimos antes, comenzando en el 66. En el 72 se casó, y en el 75, luego de una bomba que pusieron en su domicilio, el Comando Antiterrorista del Litoral se trasladó junto a su familia a Concordia, Entre Ríos. Fue a principios del año 76 cuando se dirige a vivir a Córdoba y no se logra recibir, queda con el título intermedio de técnico químico. En Córdoba, en barrio General Paz, ciudad donde finalmente lo van a secuestrar. Era estudiante, estaba casado, tenía 2 hijos, Mariano y María Soledad. María Soledad ha tenido una repercusión muy grande 15 años atrás y ahora en la actualidad cuando se encontraron los restos. Mario militaba en Montoneros y sabía que este compromiso le iba a costar mucho riesgo en ese momento. Por tal motivo había venido a la provincia de Córdoba, donde finalmente fue chupado, de acuerdo al informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue chupado en la provincia de Córdoba, en los principales centros clandestinos de detención y tortura, que fueron La Ribera, La Perla Chica, La Hidráulica y la Dirección de Informaciones de la Policía de la provincia, que estaban conectados con la comisaría de Unquillo, la subcomisaría de Salsipuedes y el destacamento de Caminero de Pilar. En el caso de Nívoli, la denuncia que es realizada por Héctor Ángel Teodoro Guzmán, un sobreviviente de La Perla y posteriormente colaborador con la justicia, con la mega causa de La Perla, con su informe de la CONADEP, además, brindó detalles, nombres y acciones para identificar a otros detenidos en La Perla. El testigo Ángel dijo, que pudo ver todavía con vida a numerosos detenidos, entre ellos a Mario Alberto Nívoli, la brujita, oriundo posiblemente de Santa Eufemia.
secuestrado de su domicilio de Barrio General Paz Jr. a mediados de febrero del 77, posiblemente el día 13 de febrero del 77, y trasladado directamente 3 o 4 días a La Perla. Este testimonio en la megacausa de La Perla fue crucial para que los hijos iniciaran y se adscribieran a la acusación y que se constituyeran en creyentes. Mario, su hija sobre todo, María Soledad Nívoli. Mario fue secuestrado por personal de la tercera sección de operaciones especiales OP3 de La Perla, perteneciente al destacamento de inteligencia 141 General Héctor Irribarren, que dependía directamente del comando del tercer cuerpo del ejército. Fue llevado a La Perla, lugar en el que estuvo detenido, fue torturado y donde se perdió todo rastro de su vida. Un sobreviviente de ese centro, que fueron anónimos y no quisieron dar su identidad, de ese centro clandestino de detención, dijo que pudo haber todavía estado con vida a numerosos, pudo ver con vida a numerosos detenidos, entre ellos a Mario Alberto Nívoli, secuestrado en su domicilio General Paz Jr. Bueno, dice más o menos lo mismo. Aquí vemos una foto que recrea el momento en que pudo haber sido secuestrado Mario. Aquí vemos fotos reales de donde estaban alojados en La Perla. Estos eran los lugares donde los tenían secuestrados, con los ojos tapados, con las bolsas de tela colocadas en la cabeza. Recordemos que ellos, los militantes de izquierda o los de diferentes grupos que radicalizaron su pensamiento a fines de los 60, que fueron detenidos en el 76, se llamaban por sobrenombres, la brujita, no decían sus nombres, tenían sus nombres de militancia. En esta imagen podemos ver cuando sale la noticia que se logra ser identificado Mario un martes de marzo, los primeros días de marzo. El miércoles María Soledad la noticia de que es su padre. María Soledad es psicóloga, vive en la ciudad de Rosario y ha hecho una muestra aquí en la localidad de Ucacha, después de haber encontrado allá por los años 2000 unos rollos de fotos donde su padre retrataba lo que acontecía a su alrededor, no fotos de él. Entonces ella viene a Ucacha y en Rosario también presenta esta muestra como lo que vieron tus ojos. No conoció a su padre, ella nace en el mismo año en que el padre es secuestrado, chupado. Entonces aquí cabe pensar o cabe reflexionar con Judith Butler sobre este concepto de vida precaria, el poder del duelo y de la violencia. La cuestión para nosotros central no es simplemente qué sino por qué algunas vidas son reconocidas como dignas de tener duelos formales, velorio, y otras quedan excluidas de ese reconocimiento. Butler sostiene que el duelo no constituye únicamente una experiencia privada, sino también una práctica política que revela qué vidas son consideradas plenamente humanas y cuáles son deshumanizadas antes o después de su muerte. Este concepto fundamental es el de vida llorable. Una vida es llorable cuando su pérdida es reconocida públicamente como legítima esa pérdida, con una pérdida significativa, es decir, cuando la muerte de una persona genera duelo social, memoria y reconocimiento y legitimidad de esa muerte. En cambio, existen vidas cuya desaparición no provocan duelo colectivo, porque previamente han sido construidas como vidas prescindibles, precarias, invisibles y carentes de valor y de ser vividas, hasta muertes justificables. Ustedes me dirán, bueno, Roberto Turelli sí tuvo velorio, sí, por supuesto, tuvo un velorio común, pero la familia, cuando yo he entrevistado a la familia, la única hermana que queda viva, me contaba, que esa era la percepción de ella, ¿no? De que tenía vergüenza de la gente que lo iba a despedir, mucha vergüenza de que su hermano haya sido asesinado en un operativo. La familia sentía mucha vergüenza y ella contaba de que no lograba ver a nadie en el velorio. Yo después me entrevisté con otra gente que sí, que fueron al velorio y me decían que sí, que había mucha gente, que tuvo mucha concurrencia ese velorio. Pero bueno, la percepción de la hermana es distinta. También la autodegradación de la familia por tener un hijo subversivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué muertes son reconocidas? Las sociedades producen jerarquías del duelo. Algunas muertes reciben homenajes públicos, funerales oficiales, coberturas periodísticas, monumentos, conmemoraciones. El caso tanto de Roberto como mucho más el de Mario
no existieron esas muertes, fueron escondidas, fueron vergonzosas, no tuvieron mucha pompa, no tuvieron reconocimiento, fueron cuestionadas. Otras, en cambio, permanecen prácticamente invisibles, como la de Mario. Su análisis del 11 de septiembre del 2001, dice Butler, muestra que las víctimas estadounidenses fueron ampliamente lloradas y recordadas, mientras que las muertes civiles de afganos, iraquíes, iraníes, palestinos, ocasionadas por las guerras posteriores al 2001, apenas ocuparon lugar en el espacio público. Butler no va a negar el sufrimiento de las víctimas, cuestiona la desigualdad de la distribución del reconocimiento del sufrimiento político. Y aquí es donde a nosotros nos sirve para pensar estas muertes de Mario Nivoli y de Roberto Turelli. Las vidas no son lloradas únicamente por sus cualidades individuales. Antes de que una muerte pueda ser objeto de duelo, esa vida debe haber sido previamente reconocida como una vida plenamente humana y con una causa justa. El contexto social no lo entendía así con Mario y con Roberto. Los medios de comunicación, los discursos estatales y las instituciones producen lo que Butler va a denominar posteriormente marcos de reconocimiento que van a determinar quién aparece como sujeto digno de compasión y quiénes permanecen fuera del campo de la sensibilidad moral. Cuando determinados grupos son representados exclusivamente como amenazas, como los montoneros, la subversión, los infiltrados marxistas, como decía el general, enemigos, terroristas, criminales, los otros, sus muertes dejan de ser percibidas como pérdidas humanas y se convierten en acontecimientos políticamente aceptables o incluso celebrados. Acá podemos ver una foto de los trabajos que se hicieron en la Loma del Toro, en La Perla. Aquí podemos ver otras fotos también de la Loma del Torito, de las 10.000 hectáreas que son las Lomas del Torito. Acá voy a dar una palabrita y se termino. En el año 79, cuando se hace la denuncia de violación a los derechos humanos que se radica en el Tribunal de la Haya, cuando viene la Comisión de Derechos Humanos a la Argentina, los militares, la Junta Militar y sobre todo el Tercer Cuerpo de Córdoba estaban advertidos de esta visita, de esta infracción. Por lo tanto, todos los cuerpos fueron exhumados y colocados en camiones, los que quedaba, y distribuidos en distintas provincias, en las dependencias del Tercer Cuerpo, ¿verdad? En lo que era Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, y después lo poco que quedó, el material óseo que quedó, fue cubierto por 1,5 metros de tierra en las dos fosas o tres que se advierten de más de 1.000 personas en cada una. Se creyó follaje, 1 metro aproximadamente de follaje. Entonces, esa actividad del grupo de antropología forense fue muy celebrado, muy difícil, fue muy loable, porque, bueno, para sorpresa de la mayoría de las personas que son sus contemporáneos y están vivos y tienen entre 79 y 81, 82 años, les es muy difícil comprender que no hay cuerpos, tampoco hay huesos, sino que hay fragmentitos de dientes, muelas o falanges. Para terminar, la tierra devuelve los nombres, las muertes, las ciudades y las vidas que merecen ser lloradas. La identificación de Mario Alberto Nivoli constituye mucho más que un resultado técnico de la antropología forense. En marzo de 2026, el trabajo de equipo argentino de antropología forense permitió identificar los restos de 12 personas recuperados en la zona conocida como la Loma del Torito, en las proximidades de la ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Perla. Las excavaciones habían sido realizadas durante el 2025 y los análisis antropológicos y genéticos permitieron restituir nombres, historias, vínculos familiares a personas que durante casi 5 décadas habían permanecido bajo la condición de desaparecidos. Entre ellas se encontraba Mario Alberto Nivoli, oriundo de Ucache, secuestrado el 14 de febrero de 1977. María Soledad, su hija, tenía 1 año, meses. No tiene recuerdos de su padre. Lo emotivo fue cuando escuchamos a María Soledad por radio, que dio la primicia en la radio local de Ucacha, quiso dar la primicia por la radio local de Ucacha, y dijo que ya no era más hija de un desaparecido. Su padre tenía identidad.
El procedimiento forense adquirió así una dimensión histórica, política, afectiva, que excedió ampliamente la identificación de los restos óseos. Identificar, en nuestro caso, desde la antropología forense, es volver a nombrar, es restituir identidad, es restituir una individualidad que el dispositivo represivo de la dictadura había intentado destruir mediante la desaparición del cuerpo, la ocultación del lugar del enterramiento y la interrupción de los vínculos entre los muertos y su comunidad. La desaparición forzada no consistió solamente en matar, procuró producir una ausencia sin cuerpo, un desaparecido, sin sepultura y por ello sin posibilidad cierta de un duelo posible. Por ello, el presente podemos formular una afirmación fundamental. Las muertes de Roberto Turelli y Mario Nibali merecen ser lloradas, porque sus vidas merecen ser reconocidas. No se trata solamente de reivindicar sus muertes, sino de recuperar las vidas que existieron antes de ellas, sus familias, sus amistades, sus primos, sus compañeros de colegio, de pueblo, de juntada, sus convicciones, sus trabajos, sus estudios, sus vínculos comunitarios y sus proyectos de vida que quedaron truncos. En el caso de Roberto Turelli, esta recuperación resulta específicamente significativa. Los testimonios conservados sobre su trayectoria en Santa Fe permiten reconstruir una vida vinculada con el estudio, con la militancia, el cristianismo social y el trabajo comunitario, profundamente vinculado con un pensamiento situado. Un testimonio lo recuerda como un joven profundamente religioso, comprometido con el pensamiento social de la Iglesia, vinculando al trabajo barrial y preocupado por las condiciones de vida de los sectores populares. Su historia demuestra que antes de convertirse en una víctima de la represión, existió una persona situada en una trama histórica concreta de relaciones sociales, políticas, familiares y afectivas. Algo semejante ocurre con Mario. Su identificación nos permitió recuperar al hombre detrás de la categoría de desaparecido, el joven oriundo de Ucacha, técnico electricista, estudiante de ingeniería química, militante de la Juventud Universitaria Peronista, esposo, Ana, y ya termino, y padre de 2 hijos. La identificación genética no creó esa biografía, la restituyó públicamente después de décadas de ocultamiento. Entonces, asimismo, pensamos que estas muertes ahora merecen ser lloradas por este trabajo de memoria que hemos podido hacer. La antropología forense, la familia y los organismos de derechos humanos participan desde lugares diferentes, desde una misma operación histórica, restituir aquello que el terrorismo de Estado quiso convertir en la ausencia definitiva. Las memorias sostenidas durante décadas por madres, abuelas, hijos y familiares encuentran en los restos recuperados una materialidad nueva y la tierra finalmente nos devuelve los nombres. Ahora sí, para terminar, en esta devolución se encuentra quizá uno de los sentidos más profundos de la búsqueda. No devolver la vida a quienes fueron asesinados, sino devolverse su identidad, su historia, un lugar y una posibilidad de ser llorados. Porque cuando la memoria recupera un nombre, el desaparecido deja de ser solamente una ausencia, se vuelve alguien. Aquí están las caras de los que se encontraron el 12, los rostros de quienes se encontraron en marzo. Memoria, verdad, justicia, nunca más. Gracias. bueno, muchas gracias, Ana, muy lindo. Lamentablemente, lo vas a ver en el chat, hay gente que no podía escuchar al principio y es una pena porque es una excelente ponencia. Entonces, dado que sos la primera, te excediste un poco, pero estaba fabuloso. Yo te voy a invitar a una ponencia individual donde podamos hacer un debate, porque no queda en una ponencia que hacemos hoy y seguimos con otra. Lo que has planteado es muy movilizante, no solamente para quienes viven en Córdoba, quienes han pasado por esa situación, sino por todo el país y también en Latinoamérica, porque en su momento cuando dio una ponencia similar, de acuerdo a la antropología forense, Claudia Quintanilla, fue muy, muy interesante. Entonces me parece que quizás amerita que tengas un tiempo mucho mayor, con 1 hora, nos alcanza para que vos puedas exponer sin correr, que no tengamos problemas de audio, porque fue muy, al principio no sé qué fue lo que pasó, y segundo, que podamos hablar del tema.
¿sí?